Digamos que la gobernanza, si vamos a la palabra misma, pues viene de gobierno, y gobierno es el arte de conducir, digámoslo de otra manera. Gobernar es conducir. Entonces, cuando se habla de la gobernabilidad, ¿qué es lo que hace posible que el gobierno legitime sus acciones? Pero yo quiero hacer diferencia entre gobernabilidad y gobernanza, porque es que la gobernanza no es lo que hace el gobierno, la gobernanza es lo que hacemos todos con el gobierno. Es decir, el gobierno tiene una función, pero nosotros como ciudadanos tenemos obligaciones y funciones. Y cuando nosotros hablamos de gobernanza, estamos hablando de corresponsabilidad. Es decir, ¿qué nos compete? ¿Qué le compete al gobierno? Es qué nos compete a nosotros como ciudadanos. ¿Quiénes somos nosotros? Los padres de familia, los educadores, los líderes comunitarios, los funcionarios públicos de las diferentes ramas, la sociedad en su conjunto, no solamente la más lejana, la más cercana, los vecinos, el barrio, la comunidad. Esa legislación se construye y solemos pensar que eso lo construyen los gobiernos, y allí es donde nosotros nos equivocamos como ciudadanos, quizás por falta de información, y lo que tenemos que saber es que esas leyes son el producto, o deben ser el producto, de las necesidades y de la expresión de los ciudadanos. ¿Qué es lo que necesitamos? Quien sabe qué necesita un individuo, pues es la persona misma, es la sociedad misma. Entonces las políticas, para que hablemos de gobernanza, tenemos que hablar que las políticas públicas son formuladas conjuntamente desde las necesidades, las opiniones de la sociedad, conjuntamente con el gobierno. Es la única forma en que vamos a encontrar, a través de esa interlocución, una coherencia, y no solamente una coherencia, sino una apropiación de esas políticas. Es decir, yo creo en lo que yo he construido, yo no creo en lo que a mí me formulan desde arriba. En el concepto de Roth, del año 2007, él formula lo que llamamos el ciclo de la política, es decir, cómo se toman las decisiones. Y él plantea un ciclo muy interesante que son momentos en las tomas de decisiones que son parte esencial de esa gobernanza. ¿Cuándo se toman las decisiones? ¿Cuándo se identifican los problemas? Entonces, ¿quién participa en esa identificación de problemas? ¿Es el gobierno o son el gobierno y los ciudadanos conjuntamente? Después de formular los problemas o de identificar los problemas, se formulan soluciones. ¿Quiénes están en la formulación de soluciones? Solemos encontrar que las soluciones son técnicas. La gobernanza implica que las soluciones no son solamente técnicas, las soluciones son sociales. Se necesita que la gente esté comprometida con esas soluciones para poder que ello se realice, que esa ley que se está construyendo se realice. En ese círculo seguimos con la toma de decisiones. ¿Dónde yo tengo derecho a tomar decisiones, a participar? Existe en los municipios lo que se llama el Consejo Municipal de Política Social. Ese es el lugar donde hay representación del gobierno y representación de la sociedad civil, y es donde se toman las decisiones. Hay un presupuesto y aquí se aprueba esto, lo otro, lo otro. Entonces, en ese sentido, vamos en el tercer eslabón del ciclo de la política, que es allí donde se define en qué se gasta un presupuesto, a dónde se va un presupuesto. Y si tenemos ciudadanos informados que participen en ese momento, quiere decir que las probabilidades de posicionar las políticas allí donde se toman esas decisiones. En ese ciclo de la política tenemos un momento de evaluación. Toda política aprobada que se está implementando debe ser evaluada en su impacto, en sus efectos, en la claridad de sus gastos, ¿no? En la limpieza de las acciones del Estado. Y eso no es una tarea del gobierno, eso es una tarea del gobierno y de los ciudadanos. Y por eso existe lo que cierra el ciclo de la política, que es lo que se llama la rendición de cuentas. Hablamos más de las prácticas de la participación. Digamos, la gobernanza es el concepto que define esa corresponsabilidad. ¿Cómo se hace eso? Eso se cristaliza con las políticas públicas y cómo la gente participa en ellas. Entonces, cuando hablamos de prácticas de gobernanza, estamos hablando más que todo de prácticas participativas. Y allí lo importante de saber en una práctica es las personas con cuánta información actúan, qué es lo que saben, porque para uno actuar tiene que saber. Entonces, de allí que una práctica es la información. ¿Cómo informa el gobierno a sus ciudadanos
cómo se informan los ciudadanos sobre lo que se está haciendo en el municipio. Entonces, esas son las prácticas de toma de decisiones. ¿Cómo se toman las decisiones? La legislación lo dice, hay una votación. Es decir, ¿cómo participan? Conscientemente, por ejemplo, el curso tiene relevancia en la medida en que se ha encontrado en la investigación que antecede este curso, que las personas se sientan en los momentos de toma de decisiones, participan, de hecho, están allí sentadas, pero no tienen la suficiente información sobre cuestiones técnicas, cuestiones que no les permite realmente tomar una decisión consciente, informada. Entonces, de allí la importancia de todo el proceso anterior, de toda esta construcción de conocimiento en las personas, para que esa toma de decisiones sea una decisión consciente, no sea un procedimiento. Para la articulación se necesita que se sienten en la mesa todos los diferentes y los diversos actores. Entonces, si me preguntas cuáles son los obstáculos, quizás el mayor de ellos es que justamente esa convocatoria a los actores es, por decirlo, desarticulada, en el sentido en que no se logra la participación de todos los actores. Cuando hablamos de gobernanza estamos hablando de actores sociales, personas que actúan en la sociedad. Entonces, uno de los factores quizás que más impide esa articulación es la irrupción de iniciativas que vienen de un lado, vienen del otro, pero no conforman un conjunto de acciones que tienen un propósito claro para todo el mundo, porque no se han sentado los actores, porque intervienen por diversas circunstancias otros actores que traen sus iniciativas. Entonces se convierte en un mosaico de cosas que no permiten realmente una acción, digamos, integral, donde confluyan todos los intereses, donde haya una reflexión sobre las necesidades, sobre las faltas, las deficiencias. Entonces, cuando hablamos de articulación, queremos decir no solamente articulación en las acciones, incluso en la misma financiación. Es decir, en un territorio tenemos organizaciones de la sociedad civil, fundaciones, cada una actúa por su cuenta, cada una hace su proyectito, ¿no? Por supuesto que al gobierno le interesa, porque vienen recursos, pero no se trata de los recursos, es decir, se trata de esos recursos utilizarlos en un propósito común discutido. Entonces, participación y gobernanza es entender esas situaciones, poderlas describir, poder encontrar soluciones y poderlas implementar con la participación de todos los actores involucrados o indirecta o directamente en la situación problemática. Ese es el objetivo de la gobernanza, ya que entendamos esa problemática en su globalidad y que podamos actuar juntos, creo que estaremos realmente ejerciendo el derecho a tomar decisiones y a actuar, y eso es la gobernanza.